Hola. Bien, ya conoces la historia de la pedagogía social y con suerte te haces una idea de lo que es y su importancia, pero si no, no te preocupes, aquí estoy para que entiendas mejor lo que es. Un ámbito emergente, innovador, apropiado y muy prometedor para dar respuesta a las nuevas situaciones y problemáticas que se están produciendo en las diferentes comunidades y sociedades de nuestro planeta. Así es como UCAR, y bueno, no sé cómo pronunciar eso. Hämäläinen. Definir la pedagogía social, y no es para menos, identificar problemas como la estética del consumo en donde se normalizan las relaciones sociales mediadas por las tecnologías y la información, aunque no sea la única, ha impulsado y exigido que se impongan respuestas creativas y eficaces a las nuevas problemáticas y retos. En el caso específico de la educación, nos vemos obligados a entender este fenómeno no solo como un elemento clave para la formación de personas capaces de responder y adaptar a los retos de la ciencia, la tecnología o la economía, sino como pieza clave para construir un mundo más equitativo y justo. Aunque se considera que la pedagogía social se originó en el siglo XIII, no llegó a América Latina hasta los años 70, cuando comenzó un interés por las ciencias sociales. Siendo la educación popular de Freire en 1970, la sociología comunitaria de Montero, Serrano García y Martí Maró en más o menos 1986, unas de las que más nos interesan para este tema, ya que uno de sus objetivos era la liberación de pueblos esclavizados y una lucha contra la desigualdad económica. Como la mayoría de definiciones de ciencias como la pedagogía social no tiene un significado universal ni un consenso de su alcance, pero comparte un mismo fin innegable, que es plantear soluciones educativas a problemas sociales. Busca equidad e igualdad en la sociedad, el bienestar de todas las personas, la lucha por los derechos humanos, los movimientos sociales y sobre todo a las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad y exclusión social. Pero claro, como ya dijimos, ese no es su único enfoque, por lo que para otras personas la pedagogía social actúa tanto en los casos de necesidad como déficit, problemáticas y vulnerabilidad, como la libertad, crecimiento, desarrollo, progreso y cultura. Teniendo claro ahora que la pedagogía es una respuesta a problemas sociales con un enfoque educativo, ¿qué problemas sociales ha tenido México y cómo han sido solucionados con la educación? Bueno, pues para eso estamos. Sigue poniendo atención, deja tu teléfono al lado que esto en serio es muy interesante. Verás, ¿te acuerdas del sistema lancasteriano? Sí, ese que apareció en 1803 con Joseph Lancaster. Verás, era un sistema cuyo objetivo principal era enseñar a leer, escribir y algunos principios aritméticos a una gran cantidad de niños a bajo costo. Los resultados en Europa eran buenos, y claro, lo que sirve se repite. Y así es como llega a América Latina en 1784, con la llegada de la Sociedad Patriótica a Veracruz, y más importante, una escuela para niños pobres creada en 1796 por Francisco Pablo Vázquez. Y espera, ¿1784? Pues dijimos que el sistema nació en 1803, eso no tiene sentido. Bueno, pues desafortunadamente nuestra historia es un gran cuento, y por lo tanto tiene agujeros de guión. Las razones para estas incoherencias pueden ser muchas, desde que alguien haya pensado en un sistema lancasteriano desde antes que se probara en Europa, hasta fallos de recopilación e información de textos históricos. Incluso podríamos pensar en cosas un poco locadas, como que debido a la reciente independencia de las tres colonias en 1776, se comenzó a pensar en planes de educación que se movieron entre América y, claro, Europa. Bueno, dejando un poco eso de lado, el punto es que en algún momento entre 1784 y 1820 el sistema lancasteriano llegó a México, teniendo como objetivo apoyar al país en necesidades sociales urgentes como la sanidad y la educación. Y bueno, ayudó mucho este sistema y todo lo que quieras, pero ¿los sistemas son simplemente milagros traídos en la educación? Pues no. Verás, a principios del siglo XIX el país vivía en un escenario de crisis social y económica, inestabilidad política, mínima actividad productiva y con el desplazamiento de grandes grupos poblacionales. Y probablemente entre 1819 y 1822 surgió una asociación humanitaria que tenía como fin el promover la educación primaria entre las clases pobres y fue llamada Compañía Lancasteriana o Sistema de Enseñanza Mutua. Este sistema de educación fue importante, ya que se envolvía a un sistema educativo que es la organización de un espacio escolar y delimitaba un método para desarrollar enseñanza-aprendizaje. Pretendía enseñar a leer y escribir a los más desfavorecidos y contribuir a la estabilidad del país en un periodo en el que la educación no representaba una prioridad para el gobierno. Esto finalmente ayudó a que se cumpliera el derecho a la educación en una gran parte de la población marginada. Claro que tenía sus problemas, como que se basaba en la memorización y repetición, premios y castigos y aprendizaje entre los propios estudiantes, pero para lo que se buscaba funcionó muy bien. Y así pasó un tiempo.
Solo unos 100 años después, la gente se dio cuenta de que aún había un problema de analfabetismo de la población mayor de 15 años, y era muy alto tanto en toda la república como en las áreas rurales, por lo que se consideró un programa de educación enfocado en los adultos más que en los niños. Y ahí tenemos la nueva iniciativa, las misiones culturales. Verás, después de la Revolución Mexicana el campo estaba un poco mal. Si de por sí eran marginados, ahora más, la infraestructura estaba en ruinas. Las comunidades rurales, mestizas e indígenas fueron abandonadas y aún no estaban consolidados los ideales revolucionarios de la justicia social y el reparto de tierras. Bueno, entonces surgió la idea de las misiones culturales. La educación fue vista como una herramienta capaz de unificar a la nación. Y así, el 17 de octubre de 1923, se fundaron las misiones culturales por José Vasconcelos, en el plan de las misiones federales de la educación. La idea era simple, ofrecer una educación que favoreciera el saber a los educandos en el mundo. Según Federico Gamboa, buscaba incorporar a los indígenas y a los campesinos al proyecto de nación civilizada y difundir en ellos un pensamiento racional y práctico para terminar con el fanatismo religioso, los hábitos viciosos y llegar a un saneamiento corporal y doméstico. Las misiones eran algo así como escuelas ambulantes. Se instalaban en los centros de población objetivo y se ocupaban en mejorar a los maestros y los capacitaban sobre conocimientos relacionados con la agricultura, conservación de frutas, curtiduría, carpintería, entre otras, para luego influir en los habitantes despertando un interés en el trabajo, oficios, artes industriales y usar sus recursos naturales para incorporarse a nuestra civilización. Después de un tiempo de capacitación de los maestros, comienza el trabajo interdisciplinario. Integraban 7 especialistas para una educación integral dividida en organización escolar, técnica de la enseñanza, higiene y sanidad, pequeñas industrias, economía doméstica, prácticas agrícolas, música y orfeones. Bueno, podemos ver que aquí hay una ideología un poco peligrosa de hacer que las comunidades indígenas olviden su fanatismo religioso y se civilicen, ya que bueno, al menos a mí, me recuerda a una ideología de cierto país que llegó a lo que hoy es México. Pero no se puede negar la importancia de estas misiones, ya que su objetivo fue la sociedad, la producción agrícola y la escuela, y no fue dirigido hacia las clases privilegiadas. Hoy en día estas misiones se siguen llevando a cabo, pero desde 1981 dependen de la Unidad de Centros de Educación Básica para Adultos y se centran en la enseñanza de capacitación para el trabajo en artes y oficios en comunidades rurales y mantienen el objetivo de fomentar e impulsar el desarrollo individual colectivo. Aun con todo, seguían faltando planes para otras comunidades vulnerables, como la educación a las personas adultas. Claro que ya habían para esta población, pero eran un poco imprácticos, ya que a pesar de que existían diferentes formas de alfabetización y educación básica, al menos para el 2015 el 5.8 de la población de 15 años y más, o sea, mucha, no tiene ningún grado de escolaridad y eso fue hace no mucho. Esto impulsó la creación del Centro Regional de Educación Fundamental para la América Latina, CREFAL. Su finalidad era formar educadores de adultos y preparar los materiales didácticos, que como dato curioso, sirvió para la posterior creación del INEA, institución responsable de promover la educación de población mayor de 15 años en los niveles primaria, secundaria y preparatoria. Puede que hayas escuchado el término educación compensatoria. Esta tiene como objetivo combatir la pobreza y fue parte de la reforma educativa de los 90. En el Acuerdo Nacional de la Modernización de la Educación Básica se pretendía atender el rezago educativo. La educación compensatoria se puede dividir en dos, siendo una parte la que destina recursos y apoyo a comunidades rurales e indígenas que registran altos y muy altos niveles de marginación y o rezago social en las 31 entidades federativas, y tiene el objetivo de impulsar el desarrollo de los municipios prioritarios, reduciendo así las brechas de desigualdad regionales. Y la otra parte, mejora la calidad educativa en casos de pobreza extrema para gestionar recursos mínimos que colaboran a una administración técnica por parte del Estado. Muchos de los programas e instituciones que se llevan a cabo para la educación compensatoria son muy actuales, tal como Prospera, creada en 1997, que aunque puede parecer algo que pasó hace 24 años nada más, es más de lo que al menos yo he vivido, en términos de historia esto es muy actual. En definitiva, podemos concluir que la pedagogía social es una parte de suma importancia para cualquier país. A lo largo de este video, hemos visto que algunos de los cambios más importantes para el país en cuanto a la educación se dieron gracias a la pedagogía social, pero la falta de discusión sobre esta hace difícil ver, difundir y desarrollar la disciplina. Espero que te haya interesado tanto como a mí este tema, y ahora entiendas con un enfoque histórico un poco mejor la importancia de esta disciplina. Si llegaste hasta el final del video, gracias. Ahora pasaremos a algo que mencionamos anteriormente de forma muy breve, la interdisciplina.